Estamos en la edición número 19 de Barruntos. Tenemos mucha información. Por desgracia, mucha de esa información es alarmante. Mucha de esa información es terrible. Vamos a comenzar por aquello que mencionamos ya la vez pasada, pero que es bastante importante. La aplicación de ICE. Mucho ojo con eso. Esa aplicación es una trampa. Lo hacen porque están desesperados, porque ya no saben cómo acelerar las deportaciones. La verdad es que esa aplicación que sacaron es la misma que existía, CBP One. Esa aplicación era para que la gente que venía a la frontera con México o cualquier otra persona que buscara asilo lo hiciera a través de esa aplicación en la época de Biden. Pero al parecer, esta señora Kristi Noem, la que mata a sus perros sin piedad, decidió darle una renovada a la aplicación y decir, miren, ahora esta aplicación ya no sirve para que busques asilo, pero sirve para que tú mismo nos des tus datos y un día vayamos a buscarte a tu casa. Así claramente. La verdad es que si uno entra a la aplicación y da su información, no tiene garantía de que no va a llegar a tocarte la puerta. Repito lo que dije la vez pasada, no metan su información allí. Pero también repito, no soy abogado. Consulten a un abogado o consulten a su consulado. Bien, en estos días se insiste muchísimo en el mandato de Trump, cosa que tumbamos hace semanas, hace 2-3 meses casi, cuando Trump resultó electo, pero no por mayoría, y el partido que obtuvo la mayoría, ¿cuál creen que fue? El abstencionismo. 90 millones de personas en Estados Unidos no votaron y poco más o menos 70 millones votaron por Trump. 1 millón menos aproximadamente votaron por Kamala Harris. Trump no tiene ese mandato porque no tiene una cantidad abrumadora de ciudadanos que hayan votado por él y que le hayan dicho, mira, haz lo que quieras, tienes carta blanca, haz lo que quieras, te damos todo el poder. Tiene la Cámara de Senadores, tiene la Cámara de Representantes, eso es cierto, pero no tiene mayoría absoluta ni en una ni en otra cámara. ¿Qué es mayoría absoluta? Que tuviera a lo mejor 60 senadores contra 40 de los demócratas, y en el caso de la Cámara de Representantes que tuviera 235 tal vez representantes en lugar de los 218 aproximadamente que tiene. En fin, él siente que es casi Dios, rey, el dictador que siempre soñó ser. Ya lo había dicho, ya nos había prevenido since day one, desde el primer día, pero no le creyeron y ahora está atacando terriblemente a la prensa, a abogados, a los jueces que determinan que sus órdenes ejecutivas están mal. A todo mundo ataca. Lo de las tarifas, eso ya pareciera cuento menor, aunque no lo es. Se supone que a alguien que encierran por haber entrado ilegalmente al país o haberse quedado en el país después de que se vence su visa, se dice que cometió un delito civil. Y si ICE o cualquier organismo de inmigración lo detiene, el castigo no es encerrarlo. El encierro no es el castigo. El castigo es sacarlo del país, probablemente. Y el encierro es necesario porque tienen que procesarlo, porque a lo mejor el individuo pidió ir ante un juez, porque a lo mejor la persona tiene todavía cuentas que pagar con la ley, no lo sé. El caso es que el estar encerrado en manos de inmigración no debería ser un castigo, sin embargo lo es. Desgraciadamente lo es, porque todo encierro, y más en las circunstancias en que pone inmigración a la gente, parece punitivo, parece de veras un castigo horrible, y lo es. Se dio el caso de una canadiense hace unas 2 semanas, todavía está en litigio eso, todavía está en veremos la situación de esta persona canadiense con una visa. La detuvieron en San Diego cuando intentó volver a entrar al país y ya no la dejaron entrar. Tenía una visa válida, vigente, estaba activa, pero así son hoy en día las decisiones de inmigración porque quieren sumar, quieren tener muchos detenidos, muchos deportados. Están tratando de deportar a un estudiante que tiene una visa para estudiar en el país y está casado con una ciudadana. ¿Cuál es su delito? Increíble. Haber protestado por la cuestión de Israel y Gaza. No protestó violentamente, no protestó destruyendo cosas, quemando cosas, simplemente protestó. Aquí el punto más importante y que está resultando grave en estas últimas semanas es que ese es uno de los muchos casos donde Trump y sus secuaces
quieren eliminar la libertad de palabra en todos lados, en los medios de comunicación, en las universidades, en el gobierno, en las redes sociales incluso. Eso se los puedo asegurar. Las voces que no quiere callar son las voces de aquellos que hablan a favor de él. Eso queda bastante claro porque los que sí acepta son aquellos que son influencers, que son influenciadores, que son esas figuras de redes sociales, pero que están a favor de él. A esos les están dando voz en la Casa Blanca, en las conferencias de prensa, y a los medios tradicionales respetados y que tienen décadas trabajando para transmitir la información en la Casa Blanca, ya no los dejan funcionar libremente, como la agencia AP. Una agencia de noticias que normalmente son agencias o son cuerpos noticiosos neutros. Dan información lo más objetiva que sea posible. Tratan de no irse a la izquierda, tratan de no irse a la derecha. Pero ese es el ambiente que estamos viviendo. Estamos en una situación donde este es un estado fascista. Este es un estado que quiere controlar todo. Tu pensamiento, tus ideas, lo que dices, lo que no dices. ¿Qué términos usas? La palabra gay está prohibida hoy en día en el ejército y en las instituciones de gobierno con el pretexto de todo eso que era la inclusividad DEI. Enola Gay es el nombre del avión que lanzó la bomba atómica en Hiroshima. Como tiene la palabra gay ahí junto a Enola, ya no la quieren en los libros de historia, ya no la quieren en las referencias. Todo lo que sea gay les da miedo. Trump está ejerciendo una presión enorme contra las personas transgénero. Los hace a un lado, incluso en el ejército, y estados que no le obedecen con esa política son amenazados para no recibir fondos federales. Por fortuna, hay quien se le está oponiendo, como la gobernadora demócrata de Maine, que le dijo, nos vemos en corte. Esa es la parte donde de manera más evidente vemos la agresión hacia los transgénero. Al ejército lo quieren limpiar de todo lo que sean homosexuales, transgénero, la historia de los héroes negros en las guerras, qué sé yo. Todo debe ser blanco, todo debe ser hecho por los blancos. Increíble. Quieren borrar la historia de la noche a la mañana. Muy bien. La Casa Blanca hoy en día funciona como un vil mercado, como un vil swap meet, como un vil tianguis, porque Trump, viendo que Tesla se fue al suelo en la bolsa de valores, debido a que la gente y las empresas y las corporaciones y no sé quién más decidieron que Tesla es dañino porque está dirigida por ese señor Elon Musk y entonces están quemando vehículos Tesla, están invadiendo distribuidores, dealers de Tesla, y Tesla perdió muchísimo dinero en un solo día. Entonces Trump dijo, voy a comprar un Tesla. Él que hace años dijo que nunca, ni de chiste, iba a favorecer vehículos eléctricos. Pero bueno, su amigo Elon está en problemas y él quiere ayudarlo y le compró un par de carros. Tienen computadoras adentro. El bruto nunca ha manejado una computadora en su vida. Y entonces la Casa Blanca se está convirtiendo en un vil mercado. Que él es un payaso, Trump. Que Trump es un payaso y un mercader, ya lo sabíamos. Pero ahora, de manera totalmente descarada, se puso a vender Teslas y la idea de Tesla en la Casa Blanca. Como resultado, Tesla rebotó en la bolsa de valores. ¿Qué quiere decir? Iba de caída, detuvo su caída y empezó a ganar valor de nuevo. ¿Qué va a suceder a mediano o largo plazo? No creo que le vaya muy bien a Tesla. Ya veremos. Una idea que maneja Trump muy frecuentemente es la de que en el gobierno federal debe haber gente que se gana su lugar porque es competente, porque tiene méritos, porque tiene capacidad. Interesante, eso es excelente. Si no fuera porque los tipos a los que puso en los principales departamentos y dependencias del gobierno federal son ineptos. No tienen experiencia como Hegseth, que dirige el Pentágono. Imagínense, el Pentágono, dirigir el Pentágono. Es un puesto para un general de 5 estrellas. Ese tipo era un marín, un borracho también, y no sé qué más virtudes tiene. Trump nombró como jefes de dependencias federales a aquellos que atacan esas dependencias o a aquellos que no tienen ninguna historia o capacidad como para dirigir esas dependencias. Así que su idea falsa, absurda de la meritocracia se desmorona. No existe, es falsa, no es cierto. Y bueno, si hablamos de méritos y de capacidad, ¿qué capacidad tiene ese señor? ¿Qué capacidad tiene Trump sino mentir, defraudar? Sabemos que
Trump admira a los dictadores y se lleva bien con ellos, los adula. Su máxima figura es Putin y está haciendo todo por ayudarle para que el acuerdo con Ucrania sea totalmente a favor de Rusia. Ucrania apenas está pudiendo meter las manos para ver si no sale tan dañado en el trato que quieren hacer con Putin. Pero bueno, Rubio, el secretario de Estado, el flamante secretario de Estado, que es de los pocos capaces que hay allí en los puestos federales, tiene un problema. El problema se llama Trump. Y bueno, como secretario de Estado tiene que obedecer las cosas que le ordene Trump, así sean burradas. Van muchas burradas que tiene que defender y se ve ridículo defendiéndolas, como la deportación de este muchacho estudiante solo porque ejerció su libertad de expresión. Una libertad garantizada por la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, la meritocracia es un mito y los que están en los puestos federales más altos están ahí porque juraron lealtad a Trump, porque doblan la espalda, porque dicen cosas incoherentes con tal de apoyar cualquier burrada que él firma, cualquier orden ejecutiva que él expide. Hace unos días, cuando la bolsa de valores estaba cayendo, Trump ya no sabía qué hacer. Normalmente no lo sabe. Y se puso a mandar tweets o mensajes por Truth Social, la otra red parecida a Twitter que se creó con base en él, y mandó más de 100 mensajes en cosa de 6 horas. Díganme ustedes, ¿qué presidente, qué persona, qué alto ejecutivo puede mandar 100 mensajes en 6 horas? Díganme ustedes, ¿cómo es posible? ¿Es alguien que no tiene que hacer? Se supondría que no tiene tiempo casi ni para dormir porque debe atender los asuntos de este país y del mundo. Pero bueno, está enfermo, definitivamente está enfermo. Varios ejecutivos han hablado de que varios sectores de la economía van a sufrir muchísimo, en particular la construcción y la agricultura. La mano de obra de los inmigrantes es la que sostiene esos dos sectores. El problema es que muchos de los que trabajan en esos dos sectores no tienen documentos y tienen temor y no se presentan a trabajar o de plano se están yendo del país. Entonces la economía va a caer como resultado de las ideas de deportación de este señor. Hay datos que a veces desconocemos. Yo les confieso que yo no conocía este dato que les voy a mencionar. La idea es que yo desconocía que en el país hay 10,000 irlandeses sin documentos. Cuando pensamos en gente indocumentada, casi siempre pensamos en latinos, particularmente pensamos en mexicanos. Y la verdad es que no es así. Hay inmigrantes de todo tipo, de todas las nacionalidades, de todas las razas, y es interesante. El presidente de Irlanda vino a hablar con Trump porque está preocupado por esos 10,000 irlandeses. Intercedió por esa gente ante Trump. ¿Va a tener algún beneficio eso? ¿Le va a servir a su gente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Trump, de pronto, si le llegan por el lado bueno, cambia de opinión. O dice, a estos sí les vamos a dar permiso. Después de todo, ¿son blancos? No lo sé. No me molesta que les den en absoluto una oportunidad a gente de Irlanda o de cualquier otro país. Más bien, a mí me preocupa cuando se le quitan esos derechos o esas oportunidades a gente de otros países, como esos programas donde están protegidos países como Sudán, Venezuela, Honduras. Entonces, es muy complicado todo esto. La situación está empeorando. Los demócratas siguen perdidos en el espacio. Están peleando entre ellos con Schumer, el líder del Senado. Alejandra Ocasio-Cortez y Bernie son las voces disidentes, las voces que más quieren empujar a los demócratas a levantar la voz de una manera más agresiva. Hace 2 días se firmó una resolución para continuar con el presupuesto federal. Y los demócratas doblaron las manitas, así, de plano. Schumer votó a favor de eso en el Senado y por eso le están dando duro. Y tienen razón. ¿Cuándo van a dejar de ser y de verse como burros, como tontos los demócratas? ¿Cuándo van a tener los arrestos necesarios para enfrentarse a Trump? Y que aunque tengan que parar el gobierno, sean muy claros y digan, Trump nos forzó a esto, porque está haciendo esto y esto. Pero no hay líderes, ya lo dijimos. No hay líderes sociales, no hay líderes políticos y estamos en dificultades. Las instituciones democráticas están siendo sostenidas levemente por jueces.
Pero ya Trump dio muestras de que ni a los jueces los va a obedecer. Ya hubo jueces que dijeron, ¿sabes qué? Para esto, reinstala a estos trabajadores, devuelve estos dineros, págale a tal gente. Pero Trump y su gobierno no están obedeciendo las órdenes de los jueces. Y eso es muy, muy grave. ¿En qué va a parar? No lo sé. Igual, les agradezco que nos vean, que se suscriban. Muchísimas gracias.